Muy bien, mis estimados participantes. Ahora sí, vamos a ingresar ya a materia. Algo bien importante es que hemos partido del fundamento básico de lo que es la escritura y su autoridad para nuestras vidas. Y dijimos en resumen de todo nuestro contexto de los anteriores videos que la palabra de Dios es autoridad para nuestras vidas. Entonces, ya con ese principio que debe estar en nuestro corazón, ya podemos ingresar a lo que es la hermenéutica como tal y su estudio. Entonces, partimos de lo siguiente. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Obviamente, la hermenéutica en términos bien generales es la ciencia de la interpretación. Entonces, la hermenéutica tiene que ver básicamente con interpretación. ¿Esto qué significa? Que básicamente la hermenéutica se aplica a diferentes ciencias para explicar, para exponer, para interpretar. Por ejemplo, en el mundo ya grecorromano se lo aplicaba a diferentes ciencias, incluso es uno de los métodos también de interpretación del derecho y de otras ciencias, y también obviamente se lo aplicaba a experiencias religiosas para poder interpretar lo que eran sueños, para interpretar experiencias, para interpretar diferentes reglas de la vida. Entonces a todo esto se le fue llamando la hermenéutica como una ciencia de la interpretación ya aplicada al campo de lo que es la teología cristiana, que es lo que nos compete. La hermenéutica en sí es la ciencia que tiene por objeto fijar principios y normas que han de aplicarse para la interpretación de los libros de la Biblia. Entonces, si entramos ya al campo teológico bíblico, la hermenéutica bíblica es básicamente, de manera general, esto es la ciencia de la interpretación, y aquí le incorporamos de los libros de la Biblia. Entonces, eso es la hermenéutica bíblica. Avanzando un poco más, algo bien importante para tener bien claro qué es hermenéutica, vamos a su origen etimológico. Y etimológicamente hermenéutica deriva de hermeneu, que es un griego. Hermeneu significa explicar, traducir, interpretar. Y su raíz es Hermes. Esto se le ha atribuido históricamente a un personaje mitológico que es Hermes, un heraldo, un soldado a quien se le atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, el lenguaje, la escritura. Entonces se considera que de ahí viene su raíz también. Pero tenemos este término, que en griego, el griego hermeneu, significa explicar, traducir, interpretar. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la hermenéutica bíblica como tal? Ya estamos entrando a la hermenéutica bíblica como tal. Entonces dijimos, su finalidad es justamente fijar los principios, las reglas, las normas que deben regir la interpretación, o en todo caso la exégesis de los libros de la Biblia. Entonces, esto es lo que encontramos ahí en el concepto de la hermenéutica como tal. Ahora, es muy importante para nosotros entender lo que es la hermenéutica. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios tiene un mensaje bien importante que necesita ser transmitido con precisión. Entonces, nosotros necesitamos interpretar estos libros que fueron escritos a lo largo de más de un milenio. Dijimos en cuánto tiempo se escribió la Biblia. Esto es de proceso que superó diferentes trasfondos culturales, trasfondos históricos, trasfondos aún pasando por diferentes etapas de lo que fue la misma evolución histórica de las diferentes naciones. Entonces necesitamos estudiar principios hermenéuticos que nos ayuden a entender
con exactitud y con precisión el significado de la palabra en su contexto. Entonces ahí vamos a ver cómo cada versículo de la palabra tiene un mensaje específico para lo que fueron sus receptores iniciales, y también necesitamos ver y rescatar ese principio, cómo era el contexto, qué es lo que quiso decir, en qué contexto el autor escribió, para poder transmitir y entender la riqueza de ese mensaje. La hermenéutica nos va a ayudar a todo esto. Muchas bendiciones y prosigamos con el estudio de la hermenéutica.